Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano, en honor del tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Si usted lo tiene ahí, nos ponemos de pie, como en nuestra costumbre, como iglesia, para dar lectura a la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios bendiga su palabra. Como ya comenzamos hace 2 domingos atrás, este capítulo 12 de Romanos, ya hemos visto el versículo 1 y versículo 2, donde Dios a través del apóstol Pablo está haciendo un llamado a los hermanos de Romanos a que tengan una transformación, a que tengan una obediencia y una transformación a la palabra de Dios. Recordar que estas cosas no pueden estar por separada. Hay cosas en la vida que no funcionan por separado. El matrimonio no funciona por separado, tenemos que estar juntos. Y así una cosa con otra, hay muchas cosas que funcionan en conjunto y no por separado. En el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Un hermano o una hermana no puede decir que conoció a Dios si no le obedece y vive como Él quiere. Una cosa va ligada con la otra. Es imposible decir que soy hijo de Dios y hacer lo que yo quiero, ir donde yo quiero. Es imposible. Una cosa va ligada con la otra. Amén. Entonces Pablo en el capítulo 12, versículo 1 y 2, hace un llamado a la iglesia de los romanos y también a nosotros hoy en día a que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recuerde, una transformación y a no dejarnos llevar por este mundo, sino que debo tener una transformación de cuerpo y de mente, o sea, una transformación total. Dios espera que mi vida sea transformada de tal manera que la transformación sea evidente a los demás. Él quiere que esto se vea, se note, y esto tiene que ser una transformación total. Entonces hoy día vamos a pasar al versículo 3, donde el apóstol Pablo ahora pasa a otra etapa referente, pero no deja de hablar de lo que está hablando en el versículo 1 y 2, de la transformación y de la obediencia. Eso tiene que quedarnos acá. Y ahora pasamos al versículo 3, donde Dios a través del apóstol Pablo comienza de alguna u otra manera a cómo tenemos que evidenciar esta transformación, a cómo debo evidenciar esta obediencia a la palabra de Dios. Y comienza con ejemplos prácticos. Y dice el versículo 3, digo pues, el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada como apóstol, que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Este llamado no es a un grupo específico, sino que es a todos, ¿ya? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces, Pablo, hablando de la transformación, parece que tiene la intención de que esta transformación no tenga un concepto individualista. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pablo quiere
que esta transformación y esta obediencia no tan solo sea para mí, que yo no tan solo pueda yo decir que he sido transformado, porque todos nosotros podemos decir, no, yo entregué mi vida a Cristo, yo he sido transformado, yo obedezco a Dios, pero Pablo no tiene esa intención, sino que Pablo tiene una intención de que la mejor manera de mostrar mi obediencia y demostrar la transformación que Dios ha hecho en mi vida es en la manera en que me relaciono con los demás. Y Él no busca una transformación individualista, Él quiere que yo ahora muestre. No hay mejor forma, no hay mejor lugar, no hay mejor manera, está aquí, en que yo pueda mostrar mi obediencia y mi transformación que Dios está haciendo en la manera en que me relaciono con los demás. Amén. Que el Señor nos ayude. Porque es fácil decir, no, a mí Dios me transformó. Es fácil decir, yo obedezco la palabra de Dios, pero no tenemos evidencias. ¿Me está entendiendo? No hay una evidencia, son solo tus palabras. Es algo totalmente subjetivo a ti. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que esta transformación, Dios quiere que esta entrega, esta obediencia que yo estoy teniendo a Dios, tenga evidencia. Y esa evidencia va a ser a través de lo que Pablo ahora está explicando en el versículo 3. Y el llamado es a que cada uno no tenga un concepto más alto del que debe tener y que debemos pensar de nosotros mismos, no de los demás, con cordura. Amén. O sea, en otras palabras más simples, aquí hay un llamado explícito de Pablo, un llamado a la humildad. Amén. Dios nos dice que ahora debo evidenciar mi transformación en mi relación con los demás a través de la humildad. A no tener un concepto más alto, a no pensar de mí más alto de lo que tengo que pensar, sino que tengo que tener humildad para con los demás y para conmigo. Amén. Eso es lo que busca Pablo. Así que el Señor nos ayude. Pablo dice entonces, digo pues por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. El llamado es tener humildad. Recuerde, presentar mi cuerpo en sacrificio, control, dominio. No debo pensar como piensa el mundo. Dios me ha transformado. Entonces ahora en mi relación con los demás, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, debo tener una actitud de humildad. Porque eso va a mostrar que verdaderamente estoy obedeciendo a la palabra de Dios y estoy siendo transformado por Dios. Porque hay gente que va a la iglesia, hay gente que asiste a las congregaciones, hay personas que dicen que ser cristiana, pero que de humilde no tienen nada. ¿O no? El esposo va a la iglesia y llega a la casa y sigue tan arrogante como siempre. La hermana va a la iglesia y llega a la casa y sigue tan arrogante como siempre. Entonces la manera de evidenciar que estoy obedeciendo, que estoy siendo transformado, es la manera en cómo me relaciono. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Por eso que dice que ahora tenemos que tener una actitud de humildad. No tener un concepto más elevado de sí que el que debo tener de mí mismo. Si hay algo que nos cuesta, si hay algo difícil en estos tiempos, en este mundo, tanto en la iglesia como en el mundo que vivimos, es ser una persona humilde. ¿O no? Porque lamentablemente la humildad se confunde con debilidad. Hoy día se piensa que ser humilde significa ser débil, pero no es así. La humildad es una evidencia
de que estoy obedeciendo a Dios y que realmente Dios me está transformando. Que Dios realmente está teniendo un trato conmigo. Porque antes de llegar a la casa de Dios no teníamos ni éramos humildes. ¿O no? Que el Señor nos ayude. Recuerde, debemos ser renovados en nuestro entendimiento. Ya no puedo pensar, ya no puedo dejarme arrastrar por cómo piensa este mundo. Entonces ahora Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, quiere que pensemos con cordura. No con un pensamiento más elevado del que tengo que tener, no, porque no somos más que otros. El que usted y yo hayamos recibido a Cristo, el que seamos hijos de Dios, obviamente estamos bendecidos por Él, pero eso no nos hace mejor que otros. Y ese es el gran problema hoy día que tenemos en los evangelios de hoy, donde se habla de una transformación que no lleva a la humildad, sino que lleva a la arrogancia. Escuchamos evangelios donde se habla de hermanos de primera y de segunda clase, en que algunos están acá y otros están acá, pero Dios en ninguna parte nos habla de eso. Y hoy día vemos en el cristianismo, hermano, arrogancia, egoísmo, orgullo espiritual. Es que yo soy mejor y tú eres más chico, yo soy más grande, es que yo soy esto, es que yo soy esto otro, es que yo siempre hago las cosas bien. Orgullo, arrogancia, no hay humildad. Y la manera de mostrar mi obediencia a Dios y la manera de evidenciar que realmente Dios me está transformando es tener una actitud adecuada conforme a la medida de fe que Dios me ha dado. Amén. Y ese es el gran problema que hoy día se tiene, no tan solo en la iglesia, en la sociedad, en los matrimonios, en la familia, un problema de orgullo, un problema de arrogancia. En que pensamos, muchas veces, hoy día lamentablemente, el ser humano tiene esta, como lo he dicho en varias oportunidades, esta superioridad moral. Muchas veces nos sentimos con esta superioridad moral de decir que es bueno y que es malo. Que creemos que todo lo hacemos bien, creemos que si no se hace como yo digo, está mal. Pensando que tenemos las cosas, que conocemos todo, pero no, Dios nos llama, más que ser arrogante, más que poner mis títulos, más que poner mi estatus por delante, Dios nos llama a mostrar humildad, a ser humildes. Y ser humilde no significa ser débil, ser humilde no significa andar con ropa andrajosa, no. Dice que no tenemos que tener un concepto más elevado, pero tampoco tenemos que tener uno más bajo. Tengo que ser lo que soy, ni más ni menos. Amén. Humildad, un problema que tenemos hoy día. Falta de humildad. Falta de reconocer realmente quiénes somos. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29, si no me equivoco bien, dice que lo vil, lo menospreciado, eso escogió Dios. Y eso éramos nosotros. Eso es lo que escogió Dios, eso es lo que llamó Dios. Y Dios en su misericordia, en su gran amor nos llamó y nos constituyó hijos de Él. Amén. Entonces debemos tener una actitud de humildad. Dice que debemos pensar con cordura, conforme a la medida de fe que nos ha sido dada a todos por Dios. Esta medida de fe no significa que algunos tengan más fe que otros. Está hablando de una fe, de esa fe que me ayuda a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces no hay diferencias. Yo tengo que pensar de acuerdo a la medida de fe.
a esa medida de fe que todos tenemos, que es la misma. Por eso no hay uno más grande ni uno más pequeño. Somos todos iguales delante de Dios y todos somos importantes. Entonces, debo entender que soy un pecador que Dios ha tenido misericordia y que sigo cometiendo errores y como tal tengo que relacionarme con los demás como lo que soy. Cuando yo entiendo lo que soy, cuando yo entiendo en la postura que estoy, obviamente me voy a relacionar con los demás a mi altura. Pero cuando no entiendo lo que soy, cuando creo que soy más grande, miraré a los otros hacia abajo. Por eso es importante saber quién soy. Un hijo de Dios, sí. Un pecador que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que cometo errores, que me equivoco. Y cuando tengo las cosas claras referente a eso, me relaciono de buena forma con los demás. La humildad. Amén. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Dios dice que debo pensar de sí con cordura. Este tipo de pensamiento, hermano, no es que Dios nos esté negando a pensar, no es que Dios no me esté negando a potenciar mi pensamiento, sino que esto está relacionado con la forma en que pienso de algo o de alguien. Debo pensar con cordura. Si voy a pensar en cuanto a mí, en cuanto a los demás, mi pensamiento tiene que ser con cordura. No puedo tener un concepto más alto de mí, sino que tiene que ser con cordura. Ni más ni menos, con cordura. Si voy a pensar referente a otra persona, con cordura. Ni más ni menos. Amén. Porque a veces somos nosotros buenos para pensar también con otras personas, sin conocerlos, sin conocerla, sin interiorizarme de la situación. Llegamos y pensamos, y lo que pensamos lo decimos. Amén. Pero Dios, ¿qué quiere? Que mi manera de pensar conforme a mí y conforme a los demás, piense con cordura y tenga una actitud de humildad. Ni más ni menos. Debo tratar a mi hermano como lo que también soy yo, un pecador. Amén. Cuando entiendo que soy un pecador y que me equivoco, y cuando veo a otro que se ha equivocado, no lo voy a juzgar, ni lo voy a condenar, lo voy a ayudar, porque sé lo que está pasando, porque yo también lo he pasado. ¿Me está entendiendo? Entonces tengo una actitud de humildad, ni más, ni me coloco como juez, ni tampoco me hago la víctima, sino que lo ayudo. ¿Me está entendiendo? Amén. Que Dios nos bendiga. Así que el Señor nos ayude. Una de las maneras, hermano, en que podemos evidenciar que estoy siendo obediente a la palabra de Dios, estoy siendo transformado por Dios, es teniendo una actitud de humildad. Con mis hermanos en la iglesia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Porque también hay poca humildad a veces en los hogares. No, si no se hizo como yo digo, como yo lo tengo establecido, está malo. No importa quién lo haya hecho. Nadie quiere ser humilde hoy día. Pero la humildad evidencia que Dios me está transformando. Si no hay humildad, si estoy teniendo un concepto más alto, significa que Dios no está trabajando en mí. Amén. Recuerda el versículo 1 y 2. Ahí está todo, de ahí nace todo esto. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y renueva tu pensamiento. Es que yo no quiero ser humilde, es que ahora tienes que pensar que tienes que ser humilde. Que el Señor nos ayude. Amén. En el versículo 4, como que Pablo cambia, pero sigue con lo mismo que está tratando de evidenciar. Dios nos habla de la humildad, pero en el versículo 4 y 5 toca un tema de la unidad. Otra manera en que yo puedo evidenciar que estoy obedeciendo. Otra manera que puedo evidenciar que estoy siendo transformado por Dios es la unidad.
la unidad dentro de la iglesia, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, esta metáfora que usa Pablo, ya la conocemos muchos de nosotros porque la ocupa en el 1 de Corintios capítulo 12, cuando habla también del cuerpo. Y dice así en versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y pone esta analogía del cuerpo, que el cuerpo humano obviamente no funciona si los miembros no están bien, si los miembros no están unidos. Si separo la mano, si separo un oído, si saco un ojo, el cuerpo no va a poder funcionar bien. Es importante la unidad de los miembros. Es importante que los miembros estén unidos, estén cooperando, se estén tratando bien, que esta mano no esté peleando con la otra porque tiene reloj y esta se jacte porque tiene anillo. No. Sino que todos los miembros tienen que respetarse uno a otro, aunque algunos pueden ser más vistos, otros pueden ser más ocultos, pero todos son importantes y es importante que estén unidos. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Aquí el problema no es el mismo problema que en Corintios, sino que parece que Pablo, como ya conocía el problema de Corintios, le está diciendo a los romanos, humildes, que sean humildes, que muestren que están siendo transformados, que no venga el orgullo, que no hayan divisiones para que no tengan problemas como tuvieron los corintios. ¿Está entendiendo? Amén. Así que el llamado es a estar unidos, unidos en el mismo cuerpo, a estar unidos para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Hermano, cuando tenemos un miembro que nos golpeamos una mano, nos golpeamos un pie, hermano, el cuerpo no funciona, cojeamos, no podemos hacer bien las cosas cuando tenemos una mano vendada, no podemos. Es difícil desarrollarse, es difícil hacer las cosas. Hermano, de la misma forma, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuando los miembros no están unidos, cuando los miembros, hay algunos miembros que están, pero que están de presencia, pero unidos al cuerpo a veces no están, la iglesia no puede funcionar bien. La iglesia no puede prestar un servicio como corresponde. Porque hay hermanos que están, pero que están presentes, pero que no están unidos al cuerpo. Y si nosotros hemos sido transformados, si yo he recibido el llamado de Dios, ¿qué hace Dios cuando nos llama? Nos inserta en su cuerpo, nos inserta en la iglesia, nos inserta en el evangelio, para que su cuerpo, que es la iglesia, funcione correctamente. Amén. El gran problema de las iglesias hoy en día es que hay miembros que no están. Hay miembros que están presentes pero que no están unidos al cuerpo. Funcionan independientes, no sé cómo lo hacen, ¿ah? Porque si a usted le cortaran una mano, la mano se muere, ¿ya? Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué hace Pablo a través de esta analogía? Da a entender la importancia de la unidad, la importancia que estemos unidos en el propósito, en el llamado que Dios nos ha hecho. Es importante que pensemos lo mismo, que busquemos lo mismo. Con eso no estoy diciendo que Dios nos va a anular, no. Pero el llamado que Dios hace a su iglesia tiene un solo propósito. Y eso es fundamental. Porque a veces hay personas que llegan a la iglesia con un propósito distinto al que Dios ha sido llamado. ¿Está aquí, hermano? Dios nos llama para darnos salvación y para que prediquemos su palabra. Pero hay gente que asiste a la iglesia porque anda buscando casa, esposo, esposa y otras cosas. El llamado es distinto, el propósito a la que vienen es distinto. Esas personas no están en el cuerpo de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Por eso es importante la unidad del cuerpo, que los miembros estén unidos en el mismo propósito.
Esto es lo mismo que pasa en la casa. A veces en las familias hay un propósito, hay un plan, hay un proyecto, pero a veces hay uno que no está, perdónenme la expresión, a veces que no está ni ahí con el proyecto. No sé, se va a celebrar un cumpleaños, están todos ahí arreglando, algunos están pintando, otros están cocinando, pero hay uno que salió, que fue a hacer otra cosa. Ese no está unido. No sé si me logro entender. ¿Y qué pasa con la familia? La familia se molesta. ¿Y a dónde andáis? Lo llaman por teléfono. ¿Y a dónde andáis? ¿No sabéis que tenéis que estar aquí? ¿No sabes que tienes que estar aquí? ¿No sabes que tienes que hacer esto? Y Pablo pone este ejemplo que es lo mismo que pasa en la iglesia. Amén. La unidad de los miembros. La unidad de los miembros. Esa unidad que tenemos que tener con el propósito de Dios. Por eso que a veces no hay unidad, porque algunos andan con otro propósito distinto al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos transformados por Él, que obedezcamos su palabra y que llevemos a cabo el propósito de Él. No el nuestro. Amén. Los grandes choques de propósito en la iglesia son el propósito de Dios y el propósito nuestro. El gran choque. Porque todos venimos a la iglesia con un propósito, buscamos un propósito personal y no buscamos el propósito de Dios y por eso no nos unimos. Por eso que algunos que dejan todo por Dios, pero otros no lo dejan todo, porque su propósito es más importante que el propósito de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Debemos estar unidos. Es una manera de evidenciar que estoy obedeciendo al llamado de Dios. Estoy mostrando a través de esta unidad que el Señor me está transformando. Me uno, no me aíslo. Porque algunos son buenos para aislarse, hermano. Se aíslan. Es que no me gusta, es que no estoy conforme, que no me gusta el pastor, es que no me gusta el que canta, es que esto otro. Y empezamos con esas cosas y no nos unimos. Claro, porque el propósito mío no es el de Dios. Amén. Pero Dios, ¿qué quiere? La unidad del cuerpo, la unidad de los miembros. ¿Andarán, dice la Escritura, andarán dos juntos que no estén de acuerdo? No. Nosotros andamos con los que estamos de acuerdo, con los que tenemos el mismo propósito, con los que buscamos lo mismo. Por eso es importante cuando usted se case con alguien que vibre con lo que usted vibra. Porque si la persona con la que va a casar no vibra con lo que usted vibra, conflictos va a tener. Dios, ¿qué quiere en la iglesia? La unidad de los miembros. Amén. Unirnos por el propósito de Dios. Unirnos por el propósito de Dios. No por el propósito del pastor, ni del hermano, ni del suyo, por el propósito de Dios. Que es predicar su palabra, es llevar el mensaje, es dejarlo todo por Él. Y muestro humildad y me uno a este llamado. No me hago el desentendido, la desentendida, ya no, que vayan los otros. No, si hay gente, que vayan los otros. No, si tú eres verdaderamente alguien que ha sido llamado por Dios, si verdaderamente estás obedeciendo a la palabra de Dios, si verdaderamente estás siendo transformado, tienes que estar unido. Si no estás unido, amén, que Dios nos ayude. Por eso que hay gente que a veces tiene miles de excusas, porque el que no se une, el que no siente estar, oír, y esto lo hablo en todos los aspectos de la vida, siempre ponemos excusa, ¿no? Cuando te invitan a algo y tú no quieres ir, ¿qué haces? Una excusa, ¿o no?
Te llaman por teléfono, hoy te estamos esperando. No, es que me duele un pie, es que justo aquí, es que no voy a alcanzar. Y empezamos con esas excusas. ¿Por qué? Porque no quiero estar, no me quiero unir a esa fiesta, a ese plan, a ese proyecto, y empezamos con excusas. Por eso es que hay gente que presenta excusas en la iglesia. Es que esto otro, es que aquí. Que el Señor nos ayude. Amén. Una de las maneras, hermano, en que podemos mostrar que estamos siendo obedientes y que Dios verdaderamente nos está transformando, primero, humildad. Segundo, unidad. Me uno y considero a todos mis hermanos. Hermanos, los cristianos nos pertenecemos unos a otros en el contexto del mismo cuerpo. Y que tenemos en común, escúcheme bien, los que se unen tienen en común la misma gracia y la misma fe. Y esto nos ayudará a mantenernos, hermano, a rayas con ideas desproporcionadas o totalmente ajenas a la voluntad de Dios. Yo tengo que entender eso, que compartimos la misma gracia y la misma fe. La misma medida de fe. Yo no tengo más fe que usted, ni usted tiene más fe que yo. Tenemos lo mismo. Por eso tengo que ser humilde y tengo que unirme. Y tengo que considerar a mis hermanos porque todos somos importantes. Todos servimos en la obra de Dios. Nadie está de más. Aquí no sobra gente, aquí falta gente. Aquí no sobran obreros, faltan obreros. Aquí no sobran personas que cooperen, faltan que personas que cooperen. En la obra de Dios no es que nos sobre, faltan personas. ¿Está aquí, hermano? Por eso Dios quiere que nos consideremos unos a otros. Debemos reconocer la importante retribución de cada uno de nosotros. A lo mejor algunos en una posición más visto, otros quizás no, pero todos somos importantes, todos somos necesarios. Su contribución, ya sea allá, acá o aquí o donde sea, su contribución es importante en el cuerpo. El negarme a la unión, el negarme a todo esto, hermano, significa otra cosa, nada más que no estoy siendo transformado. Dios no está tratando conmigo. A lo mejor trata, pero yo no quiero. Amén. No tengo otra explicación, eso es lo que dice la Escritura. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, hermano, debemos unirnos. La unidad habla de que usted está siendo transformado. Porque cuando no éramos cristianos, no veníamos a la iglesia, ¿se recuerda, no? No nos uníamos a este llamado, no, estábamos lejos, ni ganas teníamos de venir a la casa de Dios. Pero un día Dios tuvo misericordia. Por eso que el versículo 1, no se olvide del versículo 1 y 2, ahí está todo. El versículo dice, por las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Por la misericordia de Dios, ten una actitud de humildad. Únete por las misericordias de Dios. No hay otra. Eso es lo que Dios a través del apóstol Pablo pone o justifica mi accionar. Por la misericordia de Dios. ¿Dios no ha tenido misericordia de usted? ¿Dios no ha tenido misericordia de nosotros? Entonces, por esas misericordias, seamos humildes. Y unámonos. ¿Está aquí? Seamos humildes y unámonos. ¿Está aquí, hermano? Al cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Y que el Señor nos ayude. Lo otro, hermano, que el apóstol Pablo en el versículo 6 en adelante dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
¿Qué hace el apóstol Pablo ahora? Habla un poco de la diversidad de dones que Dios ha puesto en su iglesia. No tan solo Dios quiere que ahora mostremos humildad, sino también que nos unamos y que entendamos que hay una diversidad de dones. O sea, no todos tienen lo mismo, todos tenemos dones distintos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones para que sirvamos en la iglesia. Lo que Dios nos ha dado, escúcheme bien, no es para usted, no es para mí, es para que su cuerpo, su iglesia, funcione como Él espera que funcione. Amén. Si usted canta, si usted exhorta, si usted sirve, si usted hace misericordia, según los dones que el apóstol ahí menciona, debemos hacerlo y debemos aceptar que hay diversidad de dones. Amén. Lo que usted tiene, yo no lo tengo. Ni lo que yo tengo, usted lo tiene. Pero si nos unimos, que eso es lo que espera Dios, hacemos que esto funcione. Hacemos que la iglesia avance. Hacemos y llevamos el mensaje y podemos realizar el propósito de nuestro Dios. Amén. Pero todos tenemos algo. Todos tenemos algo. No sé qué tiene usted, no sé, pero estoy seguro que todos tenemos algo, todos tenemos pecado. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Estamos seguros en eso. Pero también Dios nos ha dado dones. Hay gente que tiene eso de hablar, de servir, de hacer misericordia, de presidir, de exhortar, de llevar un mensaje, de liderar, de cooperar, de servir, de trabajar en la obra, de ordenar, de preocupar, que todo funcione. ¿Qué quiere Dios con todo esto? Que su iglesia funcione. Pero a veces la iglesia no puede funcionar porque los que tienen que estar unidos no están. Están desunidos. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay arrogancia. Y ese era el problema que había en Corintio. Por eso que Pablo en Corintio repite esta lista y ya habla del cuerpo, pero con mayor énfasis. Porque ¿cuál era el problema de Corintio? Que algunos se estaban enorgulleciendo de los dones que tenían. Mi don es más grande. Yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy apóstol. Entonces esto estaba generando división. Entonces, en base a ese problema, parece que Pablo, en base a esa experiencia, está aconsejando a los romanos humildad, unidad, para que no haya el problema que hubo en Corintios. No porque usted tenga un don más visto que el mío, no porque yo tenga un don más visto que el suyo, eso me da la arrogancia de creerme algo mejor que usted. No, todos tenemos la misma medida de fe. ¿Está aquí, hermano? Entonces debo reconocer los dones de otros también. Debo reconocerlo, debo aceptarlo, debo darle espacio, debo apoyar para que la iglesia sea bendecida. Porque hay hermanos que piensan que con ellos la iglesia funciona. Si yo no estoy, la iglesia no funciona. Si yo no canto, si yo no predico, si yo no presido, las cosas no salen igual. ¿Se ha dado cuenta de eso? Arrogancia, orgullo. Pero que Dios nos ayude a nosotros a tener una actitud de humildad. De humildad, de unidad y de aceptar los dones y las virtudes de otros. Amén. Hermano, siempre va a haber uno mejor que uno y otro peor que uno. Siempre. Amén. Y tengo que aceptar eso. ¿Está aquí? Tenemos que aceptar eso. Y en la iglesia van a haber hermanos que van a ser muy capacitados en alguna área y otros van a ser muy capacitados en otras áreas. Porque Dios da esos dones. Y debo aceptarlos.
Porque todo eso Dios lo pone para que su iglesia funcione como Él quiere. Hermano, y si Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, no nos podemos negar. Usted no puede negarse a usar el don en beneficio de la obra de Dios, porque lo que usted tiene no es suyo, Dios se lo entregó. Hay gente que piensa que el don que Dios le dio es suyo y se lo llevan, no lo ponen al servicio de la obra. Que Dios nos ayude. Hay algunos que hay que pedirle, por favor, ¿nos puede ayudar en esto? Usted que es más, que usted que se desenvuelve mejor en esto. Amén. Porque se nos olvida que lo que usted tiene y lo que yo tengo es de Dios. Así que tengo que estar a la disposición de Él, a la disposición de su obra, a la disposición del reino y de su propósito. No puedo negarlo, no puedo esconderlo, no puedo guardarlo, no puedo llevármelo. Negarlo, hermano, negar trabajar en su obra, negar trabajar y unirme y tener una actitud de humildad, es negar lo que Dios está haciendo en mí. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero aclarar algo, hermano, referente a la lista de dones que hace el apóstol. No los está poniendo en categoría, por si acaso. Es lo mismo que en Corintios cuando el apóstol Pablo también hace una lista de dones, tampoco los nombra en categoría, no lo está nombrando en categoría. No significa, porque lo curioso que en Corintios el primer don que pronuncia Pablo es el apóstol, y aquí no lo pronuncia. Aquí pronuncia el profeta primero. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando él hace la lista de estos dones, no lo está poniendo como prioridades. ¿Cuál es primero o cuál es segundo? No, él solo lo está nombrando para que los conozcan y en base a eso podamos servir mejor a la obra de Dios. ¿Está aquí, hermano? Porque hoy día algunos piensan que esa lista es de prioridades. Primero el apóstol, segundo esto otro. Y no, en ninguna parte de la Escritura dice eso. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Hoy día ya no hay apóstoles. El último apóstol a los gentiles fue el apóstol Pablo. Eso lo dice claro la Escritura. El que no entienda eso es porque no conoce la Escritura. Y cuando los nombra, no lo hace para ponerlos por prioridades. No, él solo los nombra. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Así que si tenemos esos dones, hermanos, debemos reconocer la diversidad de dones y debemos aceptarlo. Y si yo tengo algo, tengo que ponerlo a disposición de la obra de Dios. Si no lo hago, no sé de qué obediencia o de qué transformación me está hablando. Porque hay mucha gente que dice, Dios me llamó, yo obedezco, estoy obedeciendo a Dios, estoy yendo a la iglesia, Dios me está transformando, pero hacen lo que quieren, piensan lo que quieren y se dejan arrastrar por las filosofías de este mundo. Una cosa no concuerda con la otra. ¿Está aquí? Y estamos llenos de orgullo, estamos llenos de arrogancia, estamos llenos de envidia. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El apóstol Pablo está diciendo que la manera de mostrar mi obediencia y de mostrar mi verdadera transformación, tengo que tener una actitud de humildad y una actitud de unidad en la iglesia. ¿Está aquí? Y unidad no es estar, porque usted puede estar aquí, pero no está unido. Muchas veces estamos en un lugar, pero no estamos unidos a ese lugar. ¿No me entiende, no? Usted va a su trabajo, pero si lo asaltan no va a dar la vida por su trabajo, va a arrancar. Los que están unidos aquí dan la vida. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1, que Dios busca una transformación total de nuestra vida, de cuerpo y de mente.
Dios quiere que nos renovemos, Dios quiere transformarnos totalmente de todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente, todo mi interior. Una cosa no puede ir separada de la otra. Yo no puedo estar aquí en la iglesia y hacer lo que quiero, ir donde quiero, pensar lo que quiero, no, ¿y mi mente qué? Porque a veces estamos en los caminos de Dios y pensamos en otro hombre, en otra mujer, en deseos que no son los correctos. Nuestra mente vuela en cualquier lugar. Dios quiere una transformación total. Y podemos mostrar nuestra transformación en nuestra comunión, en nuestra relación con los demás. Porque es fácil decir, yo soy hijo de Dios, es fácil decir que estoy yendo a la iglesia, es fácil decir que yo soy cristiano, que sigo creyendo, pero Dios quiere que evidenciemos. El apóstol Pablo quiere que mostremos la transformación, que mostremos que estamos siendo obedientes. ¿Cómo? En cómo me relaciono con los demás. Y al relacionarme con los demás, tengo que tener una actitud de humildad, no pensar, no tener un concepto más alto del que debo tener. Y debo unirme. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano y nunca se congrega, nunca participa. Totalmente contra la Escritura. Está aquí. Amén. Así que si Dios le ha dado dones, póngalo al servicio. Al servicio de Dios, no mío. Al servicio de Dios. Todo lo que hacemos lo ponemos al servicio de ¿quién? De Dios. Así que no me puedo negar. Es que no tengo tiempo, es que no alcanzo, es que aquí, es que esto, no. Hermano, estoy seguro que si te llama el jefe, llegáis a correr en el trabajo, ¿o no? A última hora el jefe a veces te dice, oye, ¿me podía hacer esto? Y tenemos que irnos, y te quedáis. Y a veces te pagan o no te pagan la hora y te quedáis igual. Pero te llama Dios, te llama el Señor, te necesita a Él en su obra. Dios nos necesita y siempre tenemos excusas. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿a quién se lo debemos? A Dios. Así que hermanos, tenemos que mostrar mi obediencia, mi transformación, debo mostrarlo en mi relación con los demás. Debo trabajar ese don, debo ponerlo a disposición del Señor. Así que esta semana, tarea para la casa, humildad. Dios te está transformando, estás obedeciendo a Dios, Dios te está transformando. Si es así, muéstralo. Es lo que dice Pablo. En la relación con los demás, muestra. Muestra que Dios está teniendo un trato verdadero contigo. Muéstrale a tu esposo, muéstrale a tu esposa, muéstrale a tu familia que Dios realmente te está cambiando. No tantas palabritas, ya déjate de hablar, déjate tanto de hablar de la Biblia y de aquí y del pastor tanto, es que yo escucho al de aquí. No, el apóstol Pablo no dice eso, muestra. Porque los cristianos a veces son buenos para hablar, pero no muestran nada. ¿Qué hace Pablo? Ejemplos prácticos en tu relación con los demás, una actitud de humildad y no de arrogancia. Acepta que hay otro que puede hacer mejor las cosas que tú. Acéptalo. Aunque te duela, sé humilde. Debemos aceptar que hay otro que a lo mejor predica mejor que yo. Y gloria a Dios por eso, que Dios levante otro predicador. Acepta que hay otro que puede cantar, tocar, servir mejor que tú. Tenemos que tener una actitud de humildad. Esto es lo que yo soy, yo hasta aquí llego. O sea, me refiero a que hasta aquí llego, o sea, esto es lo que más puedo dar. Pero si hay otro que da más, gloria a Dios, porque la iglesia, su reino, crece. Dios está levantando otros dones, Dios está levantando otros hombres, otras mujeres. Y gloria a Dios, porque ya es tiempo que Dios comience a levantar, porque al menos yo y los que ya tenemos edad, tenemos edad ya. Así que las nuevas generaciones van a tener que tirarse al río, sí o sí. Te guste o no te guste.
No sé qué están esperando. Si nosotros vamos a tener que partir de aquí, si mi casa no está aquí, está allá. Y allá quiero llegar. Allá mi gozo va a ser completo. Esa es mi casa, ese es mi lugar. Los otros que seguirán aquí. Pero mientras esté aquí tengo que mostrar que Dios me está transformando. Debo poner mi cuerpo en sacrificio. Debo renovar mi pensamiento. Debo tener una actitud de humildad. Debo unirme. Este cuerpo no quiere, entiendan eso, este cuerpo no quiere unirse, no quiere ser humilde, quiere ser arrogante. Este cuerpo siempre no quiere someterse a las cosas buenas, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Recuerda siempre eso, por las misericordias de Dios. Esta semana, ayúdanos, Señor, a ser humildes. Wow. Me complica esto, porque no soy humilde. Esa es la verdad. Pero que el Señor me ayude esta semana a ser humilde, a unirme. Hermano Néstor, ¿en qué le ayudo? Hermano David, ¿en qué le ayudo? ¿Qué puedo hacer de utilidad esta semana? Yo sé hacer esto, yo sé hacer esto otro. Nos unimos y honramos a Cristo. ¿Está aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren mostrar su obediencia y su transformación en la relación con los demás? No sirve una transformación personal, individual, no sirve. Es subjetiva. Se tiene que notar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades.